Hola, soy el doctor Héctor Adrián López Gutiérrez, traumatólogo ortopedista, especialista en cirugía de pie y tobillo y principalmente me enfoco en el tratamiento de lesiones deportivas. Esto es como básicamente quiero platicarles el día de hoy acerca de las lesiones de rodilla o los padecimientos más frecuentes que visitan mi consulta en forma constante. Uno de los principales padecimientos de los pacientes es el dolor en la rodilla, precisamente a la hora de hacer ejercicio. Esto tiene que ver por múltiples causas, múltiples factores. Mucho tiene que ver principalmente el ejercicio que se realiza, el peso de cada paciente, la rutina y la meta que tenga en su entrenamiento, así como principalmente si hay alguna afección previa. El día de hoy nos vamos a enfocar precisamente en la plática en las lesiones que mayormente me visitan en el consultorio. Una de las principales causas de lesiones de rodilla, no solo en atletas, sino en general, es precisamente el dolor de la rodilla en la parte anterior de la rodilla, lo que conocemos muchos como condromalacia. Esto tiene que ver ahorita con estos tiempos de contingencia, precisamente con el aumento elevado del peso de muchos pacientes que pues precisamente por el sedentarismo, por encontrar los gimnasios cerrados, los cambios de hábito, ha hecho que el peso se vaya un poco hacia arriba y precisamente empiezan y me platican los pacientes que hay un dolor en la rodilla. Esto es al ir precisamente retomando sus actividades del día a día, el subir, el bajar escaleras, el manejar, el hecho de ocasionalmente cargar objetos pesados en forma incorrecta. Y bueno, principalmente son las causas por las cuales vienen a la consulta con un dolor en la rodilla. El día de hoy voy a platicarles también de otra de las principales causas que tiene que ver precisamente con una circunstancia que es la sinovitis. La sinovitis es la inflamación aguda o crónica de la membrana que vendría siendo el papel tapiz interno de nuestra rodilla. Esta membrana es muy susceptible a que se inflame precisamente por el microtrauma repetido, por el aumento de peso o por el aumento súbito en la intensidad del entrenamiento. Por lo general, este tipo de dolores mejoran mucho en un inicio con un tratamiento conservador. Esto es con reposo, analgésicos, la colocación de hielo y la modificación de las actividades. Ocasionalmente este dolor puede ir progresando en forma crónica hasta que básicamente la misma tejido inflamatorio, que es la sinovial, que en este caso está inflamada, bueno, empieza a cambiar en forma biológica. Esto es, empieza a sufrir un engrosamiento precisamente del tejido del cual está compuesto y eso puede hacer que a su vez haga un efecto como si fuera una lija a nivel de las superficies articulares y básicamente empieza a crear algo que conocemos como una artropatía por fricción. Esto es que las superficies de nuestro cartílago, de nuestra rodilla, empiezan a hacer una fricción que vendría en consecuencia hacia el desgaste. Esto es precisamente lo que también está asociado fuertemente a la condromalacia. La condromalacia o síndrome fémoro-rotuliano es el dolor en la parte anterior de la rodilla. Esto tiene que ver precisamente con la alineación que ejerce la rótula correspondiente al fémur, debido a que, como podemos ver, la rodilla es una bisagra y tiene una segunda articulación que es el deslizamiento de la rótula con el fémur. Como podemos ver en esta imagen, la bisagra flexiona, extiende y hace precisamente un punto de apoyo a nivel de la rótula. Cuando este punto de apoyo se manifiesta en forma patológica por el aumento de peso o por la lateralidad patológica o el aumento del tejido a nivel de la articulación femoro-rotuliana, puede empezar a crear zonas de fricción patológicas, las cuales van lastimando nuestro cartílago hasta que precisamente pueden llegar a causar daños tan severos como es una artrosis en forma temprana. La artrosis es básicamente la pérdida o lesión del cartílago que hace que nuestra articulación se vea envejecida en poco tiempo. Este tipo de lesiones usualmente las tratamos y las abordamos en forma conservadora en un inicio,
Pero cada paciente es distinto y por ende nos enfocamos a cada paciente en particular. Habrá pacientes que se verán muy mejorados con el hecho de el reposo y la rehabilitación física. Este tipo de lesiones siempre deben de estar acompañadas de una rehabilitación, porque como les comento, básicamente es una alteración en el desbalance de un eje de movimiento, que tiene que ver correspondientemente con la fuerza que los músculos aplican para localizar estas piezas en forma anatómica. Y bueno, ocasionalmente con la rehabilitación, con ejercicios bien dirigidos para el fortalecimiento del cuádriceps, mejora muchísimo el dolor y la molestia, haciendo que mejore el tracking de la patela con el fémur. Cuando esto no es suficiente o cuando existen condiciones asociadas, como en este caso puede ser un pie plano o un pie cabo que altera el tracking patelofemoral, precisamente en la parte del segmento de la rodilla pueden verse alterados estos cambios biológicos con una sinovitis o incluso estructurales y mecánicos, llegando a una condromalacia, que puede ser en forma gradual del grado 1 al grado 4. Aquí me preguntan los pacientes el día de hoy si todo el tratamiento es con cirugía. Afortunadamente, también este tipo de lesiones yo las trato en forma gradual y conservadora, como nos indica la literatura y como me indica mi experiencia, pero en definitiva hay pacientes que se ven beneficiados con otro tipo de terapias como la acupuntura, la rehabilitación física. La acupuntura ayuda enormemente a este tipo de lesiones debido a que en las cuestiones exclusivamente o mayormente inflamatorias, la acupuntura hace un efecto antiinflamatorio muy fuerte, muy franco y muy benéfico en muy corto tiempo. Hay pacientes que precisamente han mejorado completamente los datos de sinovitis o de dolor. Otros pacientes se ven muy beneficiados cambiando o modificando la estructura de la marcha. Por ejemplo, un pie plano, flexible, que nos apoyamos nosotros en colocar una plantilla correctiva, mejora completamente el eje superior del tracking de la rótula con el fémur y simplemente con eso el paciente también se puede ver muy beneficiado. Después de empezar con los tratamientos conservadores y ver que el paciente no tiene la respuesta adecuada, podemos escalar la terapéutica en lo que conocemos como infiltraciones terapéuticas. Este tipo de infiltraciones usualmente pueden ser con esteroides y anestésicos para brindar un alivio del dolor y la mejoría de los síntomas en forma rápida, en forma básicamente inmediata. Usualmente del 80 al 85% de los pacientes se ven favorecidos con la aplicación de una infiltración. Esto va a depender del grado de lesión en el cual cada paciente nos llegue a visitar. Pero definitivamente mejora muchísimo los síntomas, mejora ocasionalmente en forma total y más comúnmente en forma parcial. Esto dependerá de la edad del paciente y si tenga alguna comorbilidad asociada. Posteriormente, escalando la terapéutica y dando un estudio y un manejo médico más profundo a esta patología, pues básicamente nos haremos énfasis en el estudiar más esto con un estudio de imagen, una resonancia magnética, el cual es un estudio altamente sensible para poder nosotros diagnosticar e incluso tener una acción terapéutica más adecuada para este tipo de lesiones. Y usualmente usamos lo que se conoce como microcirugía o artroscopía, lo cual es una microcirugía articular, precisamente por usualmente dos abordajes en la parte de delante, y lo que hacemos es básicamente una exploración de la articulación y una limpieza, esto es el retiro de ese tejido inflamatorio y la reestructura y la remodelación precisamente de lesiones ya a nivel del cartílago. Por lo general este tipo de procesos pueden llevarse a cabo en forma ambulatoria y es algo que es básicamente el tratamiento absoluto en cuanto a brindarlo en forma ortopédica para este tipo de lesiones. Aquí también me preguntan. Otra pregunta. Si se puede recuperar el desempeño deportivo.
Definitivamente te puedo decir que sí. Si tú tratas a un paciente en forma adecuada y en forma temprana, va a verse beneficiado probablemente en su totalidad. Usualmente una sinovitis es algo que manejamos con este proceso con este tipo de procedimientos, perdón, como es la artroscopía, y mejora muchísimo debido a que quitamos el proceso inflamatorio, que es lo que está ocasionando dolor, y nos sirve porque estamos tratando en forma temprana para evitar que este tipo de tejido se forme como un tejido patológico y empiece a hacer que la rodilla envejezca. Aquí también me preguntan. Ok. Sí, las plantillas no son para todos los pacientes, pero definitivamente habrá pacientes que, como les comento anteriormente, si tienen alguna alteración en la pisada que pueda estar desnivelando hacia el eje superior a nivel de la rodilla, pueden verse muy beneficiados. Habría que analizar cada caso en particular y bueno, usualmente también, si no son plantillas, hay bandas que mejoran mucho la alineación o rodilleras con salida de rótula, que son otro tipo de ortesis blandas, que nos podemos apoyar en ellas para dar una mejoría a los síntomas de cada paciente. Okay. Bueno, básicamente yo me enfoco en las lesiones del sistema musculoesquelético, esto a nivel de principalmente extremidad inferior, rodilla, pierna y pie, y por lo general el mayor de mi consulta, la mayor población son atletas, pero vaya, todo el mundo, como les platico ahora con esto de la contingencia, habrá quien haya sentido alguna molestia, algún síntoma que probablemente sea necesario el hecho de explorar más a detalle para mejorar y vivir sin dolor. Y bueno, pues yo los invito a que, en dado el caso, si es ese la molestia, aquí podemos brindar una atención en forma pronta, adecuada y sobre todo gradual. Esto es, de lo menos a lo más para que el paciente se vea beneficiado y mejoremos sus síntomas, su calidad de vida y los retornemos muy pronto a sus actividades.